Cuando estamos pensando en escalar una montaña o hacer una excursión a una de las cimas de esas montañas espectaculares que hay aquí por la Sierra de Madrid, siempre estamos pensando qué llevar para que no sea tan pesado, para que sea fácil de llevar y para que todas las cosas que llevemos realmente nos sean de utilidad cuando estemos en la caminata. Pues unos meses atrás invitamos a unos grandes amigos a unirse con nosotros en una de estas excursiones. Al llegar al lugar nos dimos cuenta que nuestros amigos habían empacado cosas muy pesadas. A mí se me había olvidado comentarles el lugar hacia donde nos íbamos a dirigir. Y entonces nuestros amigos empacaron cosas que realmente no les iban a servir para escalar. Así que entre todos empezamos a ayudarles y a aligerarles la carga. Lo logramos, subimos y tuvimos un día espectacular, unas memorias inolvidables y un espectáculo grandioso de la naturaleza del Señor. Cuando estamos subiendo una cima, por supuesto, tenemos la esperanza de que cuando lleguemos a la meta podamos disfrutar de esa imagen increíble, esa imagen hermosa que nos da la naturaleza al estar en esas alturas. Porque todo allá arriba se mira espectacular. Así que yo hago esta comparación con nuestra vida cristiana, porque nuestro caminar en el Señor también es parecido a subir una montaña. Tenemos poco a poco que ir aclimatándonos porque el aire que está allá en las alturas no es el mismo aire que hay en el valle. Nuestra caminata cristiana necesita también de mucho de nuestro esfuerzo, pero sobre todo de tener muy clara la meta de hacia dónde nos dirigimos y esa esperanza de que vamos a ver las cosas de un modo como el Señor las ve, un modo espectacular, espiritual y divino. En la famosa novela titulada El progreso del peregrino de Juan Bunyan, se relata la historia de un hombre que empieza un camino hacia la vida eterna. El peregrino, horrorizado por lo que ve a su alrededor, añora la vida que se le promete al cristiano en la vida eterna. Así que intenta desesperadamente por todos los medios de convencer a su familia para que se unan a él en esta travesía y puedan así juntos llegar a esa vida eterna. Sin embargo, desilusionado se da cuenta de que su familia no está en la labor de seguirle. Quiere quedarse ahí en el valle y quiere que él se quede ahí también con ellos porque según la familia esa ilusión que tiene él es solamente un sueño inalcanzable. Así que en el libro nos relata que este peregrino decide emprender su viaje solo. Deja atrás ese pasado y inicia un camino nuevo hacia la vida eterna, hacia la ciudad celestial, como se le llama en la novela. Y me trae a la memoria lo que dice nuestro Señor Jesús en Mateo 13, 45, 46, se los voy a leer. El título es La perla de gran precio y dice así refiriéndose al reino de Dios. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es interesante ver que este mercader que se ve que era un experto en perlas, tenía perlas buenas. Dice que este hombre tenía perlas buenas. Él sabía distinguir lo bueno de lo malo. Y sin embargo, cuando vio esta perla de gran precio, dice que fue y lo vendió todo para comprarla. En las escrituras, esta perla de gran valor es nuestro Señor Jesucristo, que cuando le encontramos no hay nada que se le parezca, no hay nada con mayor valor que estar en su presencia y conocerle, y es así como todos nosotros empezamos nuestro camino, viéndolo a Él como el Señor único, el único
digno de seguirle y digno de imitarle. Somos peregrinos en este mundo, como bien lo explica Bunyan en su novela, que por cierto esta novela fue escrita en el año 1678 y fue escrito cuando él estaba encarcelado. Bunyan estuvo encarcelado por 12 años y en ese lugar de miseria él empieza a escribir este grandioso libro, esta novela que se considera el libro más leído después de la Biblia, traducido en todos los idiomas que se puede traducir y ha sido un libro espectacular que a mí me ha llevado mucho a la reflexión y que me ha acompañado durante todos estos años en mi travesía cristiana. Ahora, la definición de peregrino es que es una persona que decide realizar un viaje extenso para llegar a un lugar sagrado como una muestra de su fe y de su servicio a Dios. Muchas veces en la palabra del Señor, en la Biblia, se nos llama peregrinos o se nos llama extranjeros y les voy a leer una de esas escrituras. La primera que leeré será Primera de Pedro 2, versículo 11, donde dice: Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. La escritura nos sigue enseñando que nosotros somos, que nosotros estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Luego dice también Filipenses 3, versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 12 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todavía en nuestra travesía no le hemos visto tal como Él es. Y en nuestro caminar vamos a ir descubriendo más y más quién es Jesús y cómo es que nosotros debemos de imitarle. Siguiendo con la novela, el personaje principal del progreso del peregrino es un hombre llamado Cristiano, que se junta o se reúne con otro personaje que se llama Evangelista. Y él, como no, le dio un rollo, y ese rollo es la palabra del Señor. Y le declara que hay un camino hacia la ciudad celestial al cual a él se le ha invitado. Así que este personaje cristiano se encuentra en su travesía con muchas personas que le ayudan y otras que le obstaculizan su camino hacia esa ciudad. Durante su travesía, él lleva una carga muy pesada que aprende a despojarse de ella para que su caminata sea mejor. Así como nosotros tenemos que despojarnos de todo ese peso que ya no nos vale para nosotros poder tener una travesía mejor, una travesía más ágil y una travesía más segura. En su caminata, pues entonces este hombre se encuentra con fieles amigos como la esperanza, como el amigo fiel, pero también se encuentra con otros enemigos que la novela declara el señor odio o la vanidad, la duda y el último fue la adulación. Todos nos podemos identificar con este peregrino y con sus historias, con sus aventuras, con sus dificultades y con sus logros, cuando se enfrenta acompañado de estos amigos fieles y también cuando tiene que enfrentarse a todos los enemigos que tratan de obstaculizarle a él o de ponerle un freno para que él pare en, sus, en, su,
en su potencial, para que pare él en su seguimiento a convertirse en un seguidor de Jesús y en uno de estos hombres que llegan hacia la meta y disfrutan del Señor en la vida eterna. En Hebreos 12:1 se nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué impresionante! Nos dice aquí la escritura en Hebreos que todo lo que hagamos en nuestra carrera, nosotros debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús porque Él ya lo logró. Poner los ojos en Jesús porque Él es nuestro ejemplo de vida, porque Él nos indica cómo hacerlo y porque como Él ya lo logró, quiere que todos nosotros también lo logremos. Así que el peregrino primero toma una decisión de seguir a Jesús con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y lo pone a Él como número uno en sus vidas. Y después el peregrino avanza paso a paso, despojándose de todo aquello que le puede hacer un obstáculo para llegar a la meta. También el peregrino, mientras camina, crece en el conocimiento de la palabra. No nos olvidemos que en esta novela el peregrino siempre lleva el rollo y siempre está aferrado a él, leyéndola. Así que nosotros no pensemos que en nuestra caminata podemos caminar sin esa instrucción diaria en nuestras vidas. Así que tomemos la escritura y hagámosla nuestra, edificándonos con ella, aprendiendo de ella, memorizándola y teniéndola en nuestros corazones todo el tiempo. No ignoremos el poder de la palabra en nuestras vidas y el efecto que causa en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Porque si la ignoramos, estamos saboteando nuestra vida espiritual. Así que tú y yo tenemos que hacer que esa palabra sea viva y sea real en nuestras vidas mientras vamos caminando por esta vida. También el peregrino sabe que las pruebas vendrán, porque no pensemos que no vamos a ser probados en esta vida. Aún nuestro Señor Jesús fue probado, fue tentado, fue probado en todo. Y dice la Escritura cuando Él estuvo siendo tentado ahí en ese monte, que cuando terminó y cuando Él declaraba la palabra con todas las tentaciones que el diablo le ponía, siempre declaraba la palabra. Dice la Escritura al final que el diablo se alejó de él por un tiempo. Y luego vemos que siguió su vida Jesús muy empoderado, con mucho poder en el Espíritu para hacer su ministerio, pero luego vuelve otra vez el enemigo a tentarlo y vuelve otra vez la prueba. Y si así fue con nuestro Señor Jesús, no dudemos que así va a ser en nuestras vidas. Toda nuestra trayectoria en este mundo vamos a sufrir pruebas, vamos a sufrir muchas tentaciones y por ello tenemos que ser muy claros en lo que dice la palabra, porque si lo hacemos nuestra, podemos ser fortalecidos en cada prueba que tengamos. Muchas veces nuestras pruebas vienen por nuestras propias debilidades, porque tenemos que saber que cuando somos probados, entonces estamos viendo la realidad de nuestras vidas. Si yo tengo una debilidad y estoy siendo probada en esa debilidad, voy entonces a saber cómo estoy yo frente a esa debilidad. Y también vamos a ser fortalecidos
cuando superemos esa prueba y superemos esas tentaciones que vamos a estar enfrentándonos en nuestra caminata. También el peregrino va a animar y ayudar a otros en su camino, porque el peregrino no es una persona aislada, es una persona que se integra con otras personas también a lo largo de su peregrinaje y va a ser un vehículo, una persona que ayude a otros en sus caminatas. Y por último, como les estaba diciendo, el peregrino tiene puestos los ojos en Jesús, porque Él es su ejemplo de vida y porque Él es el único capaz de darnos a nosotros la fortaleza para superar todo lo que tengamos que enfrentar en esta vida. Quiero que me acompañen a la lectura del libro de Mateo, capítulo 17, del 1 al 9, y aquí viene una historia que va a ser de mucha inspiración para todos nosotros, y es Jesús en la transfiguración. Y vamos a leerlo, si me acompañas, versículos 1 al 9, y lo leo así. 6 días después de que Jesús haya anunciado su muerte y unos días antes Pedro fue el que tuvo la revelación cuando le pregunta a Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro tuvo la revelación al decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue una revelación dada por el Espíritu Santo y unos días después, entonces, empieza la travesía de Jesús con estos discípulos, con Pedro, Jacobo y Juan, que se lanzan a la aventura de subir una cima y miremos lo que ocurre. Así que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor bueno, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo, amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Qué increíble relato. La transfiguración. ¿Qué significa transfiguración? Significa una transformación de algo e implica un cambio de forma, de modo tal que revela su verdadera naturaleza. Aquí Jesús reveló delante de sus discípulos su verdadera naturaleza como el rey, el que reina. Es una metamorfosis. La transfiguración es una metamorfosis, porque aunque es la misma persona, no es la misma persona. Ha cambiado su naturaleza. Esta historia nos da a nosotros, nos ha dado a nosotros muchas veces un cortocircuito mental, porque son cosas que pasan en un mundo espiritual, que muchas veces nuestras mentes finitas no entienden del todo. Así que hagamos una profundidad en lo que hemos leído. Aquí vemos que Jesús invita a Pedro, a Jacobo y a Juan y suben un monte alto.
y los estudiadores dicen que es el monte de Tabor, situado en la Baja Galilea, más o menos de 500 metros de alto. Su cumbre se destaca desde lejos, como a 400 metros más altos que los otros montes de su alrededor. Así que era muy alto. Se dice que allá arriba había nieve. Por eso es el símil. Cuando él se transfiguró delante de ellos, el autor de esta carta dice que resplandeció su rostro como el sol. No había otro símil con quien comparar más que el sol. Y dice que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y en otra escritura dice, más blanco que la blanca nieve, ¿verdad? Así que no había otro blanco con qué compararlo más blanco que la nieve, no, eran unos vestidos sumamente blancos y su rostro era como el sol. Así que ellos estaban viendo la otra cara de nuestro Señor Jesús, la cara de un Jesús divino, de un Jesús fuera de este mundo, de un Jesús reinante, del rey. Y se les abrió el entendimiento de ver a este Jesús, que era el mismo Jesús, pero no lo era, porque estaba siendo transformados delante de sus ojos. Cuando caminamos con Jesús, empezamos a experimentar una metamorfosis en nuestras vidas. Dejamos de arrastrarnos en los suelos como la oruga y empezamos a experimentar el volar. Como esa mariposa que está dentro del capullo, empezamos a dar vueltas y tal vez tú y yo estamos en eso, dando vueltas todavía, transformándonos, empezando a que nuestras alas empiecen a formarse, o a lo mejor ya estamos fuera y empezamos a volar y estamos teniendo experiencias que antes no teníamos porque antes nos arrastrábamos y ahora volamos. Es el mismo ADN, es en la misma persona, pero la presentación va cambiando. Vamos siendo diferentes. Por eso muchas personas que nos ven dicen, sí, eres tú, pero ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado? Y eso me lleva mucho a reflexionar cuando nos encontramos con personas que nos conocían antes. Edgar me cuenta de sus reuniones que ha tenido con sus compañeros, excompañeros del colegio, mi marido Edgar, y se ha encontrado con ellos y le preguntan, pero tú qué has hecho, porque eres el mismo Edgar, pero algo te veo de diferente, e igual a mí, y seguramente que a ti también te han dicho, eres la misma persona, pero no eres la misma persona, porque estamos siendo continuamente transformados a su imagen y semejanza. Así que es muy bueno ver en esta escritura cómo el Señor se revela a ellos, porque nos da esperanza de que un día tú y yo vamos a ser llenos de esa misma gloria y vamos a tener ese mismo cuerpo que el Señor ahí manifestó cuando lleguemos a su presencia. Lo que quiero tomar aquí también como nota es que Pedro venía de haber sido uno de los que tenían esta revelación grandiosa de quién era Jesús allá en el valle, y tuvo esa gloriosa información de que Cristo, que el Señor Jesús era Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dice la Escritura, y sin embargo aquí miren cómo cuando Él está llevado a otro nivel, porque Él fue llevado a otro nivel por invitación, ¿no? Porque muchas veces el Señor nos invita a estar a otro nivel y no precisamente por nuestras capacidades, sino porque Él ha extendido su favor. Y cuando Pedro fue llevado a esas alturas, aquí Pedro sí se equivoca grandemente porque dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. En otras palabras,
qué bien que has hecho en traernos a nosotros, porque, oh, ¿qué sería de ustedes sin nosotros, verdad? Y luego dice la brillante idea, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 tiendas, para ti, para Moisés y la otra para Elías, cuando ellos ya eran no de este mundo, ya eran seres espirituales, porque dice que se reunieron ahí, conversaron y muchas veces no entendemos lo que pasa ahí. Pedro aquí se equivocó grandemente al tratar de hacerles tiendas a personas que ya no eran de este mundo. Así que mientras él aún hablaba, le interrumpió una voz de la nube que decía, y el mismo Padre se manifestó ahí diciendo, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. En otras palabras, cierra un poco tu boca y escucha lo que Él tenga que decir, porque a Él tienen que escuchar. Y así es, nuestros queridos amigos y nuestros queridos hermanos, muchas veces no entendemos lo que está ocurriendo o qué está pasando en nuestra caminata cristiana, solo cerremos nuestra boca y escuchémosle a Él qué es lo que Él está diciendo para que sigamos caminando. Nuestro Señor nunca nos va a empujar, siempre nos va a guiar. Nuestra vida con Él va a ser de continua guianza, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, guiándonos, fortaleciéndonos cuando necesitemos ser fortalecidos. Así que nadie frene nuestra travesía, nuestro caminar, que nadie frene este cambio que estamos experimentando, esta transformación, este proceso, que siga habiendo proceso en nuestras vidas. Así que también es importante que mientras estamos siendo transformados, nos demos cuenta que las personas que están a nuestro alrededor también están siendo transformadas. Así que evitemos criticar, evitemos señalar. En vez de eso, sumémonos al Señor, animándonos los unos a los otros y fortaleciéndonos los unos a los otros. Porque todos estamos o dándonos vueltas ahí todavía en el capullo o todavía formándonos nuestras alas o todavía aprendiendo a volar, porque recordemos que antes nos arrastrábamos y ahora estamos aprendiendo a volar en esta transformación fantástica que ocurre en toda persona que pone en el Señor su confianza y que empieza a caminar en fe con la esperanza de que un día vamos a estar delante de nuestro Señor Jesús y viviendo delante de su presencia todos los días. Yo he cambiado mucho a través de todo este tiempo. Seguramente tú también has cambiado mucho. He tenido que pedir perdón, perdón a mis hijos, perdón a mi marido, perdón a personas que han estado conmigo, porque en esta travesía muchas veces nos equivocamos y tenemos que reconocer que a lo mejor empezamos siendo muy radicales muy legalistas o con mucho celo, y luego el corazón del Padre nos va enseñando cómo Él nos trata a nosotros con paciencia, con amor, dándonos siempre una palabra de ánimo y de exhortación, estando Él siempre en nuestras vidas. Así que nosotros empezamos a poner nuestros ojos en Jesús y a imitarlo. Empezamos a ver su palabra y vemos cómo Jesús caminaba en este mundo, siendo radical en decirle no al pecado y en decirle no a todas esas cosas que van en contra de la naturaleza del Señor, pero teniendo paciencia y teniendo esa mano siempre abierta para ayudar al prójimo y para levantarlo, para darles palabras de salvación y de vida. Así que yo he decidido en mi caminar valorar a las personas y animarlas
a exhortarlas a ser mejor de lo que pueden ser el día de hoy. Pienso en maneras de poder añadir valor a mi familia y en añadir valor a mi esposo y a las personas con las que me complace compartir mi vida, con las personas que Él ha puesto alrededor de mi vida. Y he decidido imitar a Jesús y lo que Él decía todo el tiempo. Como decía Benjamin Franklin, siempre él decía que nadie es inútil en este mundo si ayuda a los demás en sus cargas. Yo quiero ser una de estas personas que ayude a los demás a llevar sus cargas y tengo la ilusión de poder llevar conmigo a muchas personas en esta travesía y en este camino y poder un día llegar allá delante del Señor y decir, wow, qué imagen tan increíble la que estoy viendo delante de mis ojos, así como cuando subo estas montañas y llego a esa meta y me deleito en lo que estoy viendo, pongo mi esperanza en mi Señor y mi Salvador de que en no muy poco, en poco tiempo estaremos todos disfrutando de su presencia. Mientras estemos en esta travesía, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, seamos como estos peregrinos que siempre estén poniendo sus ojos en Jesús y siempre estén caminando. No paremos de caminar. No paremos ni siquiera para ver atrás lo que hemos dejado. Sigamos caminando, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, sigamos deleitándonos con su palabra, sigamos creciendo, sigamos despojándonos de estas cosas que todavía debemos de despojarnos y sigamos creyendo que el Señor está con nosotros, sigamos viendo a las personas que tenemos a nuestro alrededor y colaboremos con su proceso, porque hay muchas personas que han colaborado con mi proceso de cambio. Hay muchas personas que me han tenido mucha paciencia y han añadido valor a mi vida. ¿Cómo no hacer lo mismo? Empezando por mi Señor Jesús, que cada vez que vengo a su presencia, no me pone el dedo y me señala, sino que me redarguye de lo que tiene que ser redarguido y me anima a seguir adelante y me dice siempre que conmigo está. Así que contigo está también. Te mando un fuerte abrazo y la bendición del Señor sea abundante en tu vida ahora y por siempre.